Y ahora estamos con el doctor Francisco Andino para que nos precise. Doctor Andino, ¿estamos ya preparados para iniciar un proceso de distanciamiento físico o todavía no es el momento puntualmente en Guayaquil? Buenos días y un saludo a todos los oyentes. Saludo también entre este panel. Nosotros tenemos que dividir en dos partes este hecho para poder cambiar la semaforización. La primera es el criterio vertido individual, personal, responsabilidad propia, no metido por la mesa técnica ni ningún otro proceso académico. A ver, decía usted si estamos o no preparados. De razón de sexo, para poder tomar definiciones inclusive del número de contagios, bajo una formulación de multiplicar el número de fallecidos con una constante que es 1.2% a 2%, significaría multiplicarlo por 102 o 200. Lo que fácilmente le establecería que en la medida ajustada de fallecidos, 9.000, estaríamos rebasando los 1.800.000 afectados en la ciudad de Guayaquil. Eso es lo que significa el estado de exposición. Y obviamente hay que considerar otras condicionantes, inclusive de personas que siendo portadores asintomáticos también pueden fortalecer este criterio que lo vengo virtiendo de hace unas 2 semanas atrás. Ya no hablar porque crea mucho confusión el tema de población en rebaño, sino más bien hablar de expuesto y no expuesto y de población como se encuentra. Entonces, para lo cual hemos sugerido que se haga el distanciamiento horario que corresponde a que la gente en Guayaquil comience a actuar desde las 6 de la mañana y terminada a las 10 de la noche, no provocando horas picos de las 7 a las 9 y de las 4 a las 19 horas, de las 16 a las 19 horas, que la hemos visto siempre. Inclusive hay que reducir la carga horaria, porque las 8 horas deben de ser reducidas paulatinamente para ir recuperando la fortaleza económica que tenemos. Pero esa es una parte del tema. La otra parte del tema corresponde a lo que hemos venido diciéndole al ministro de Salud, del Ministerio de Salud, del Gobierno Nacional, que tiene que priorizar al talento humano, al recurso humano del Ministerio de Salud Pública que todavía no retorna a la cuarentena. Entonces, ¿cómo nosotros podemos referir que vamos a aperturar o cambiar de semáforo si no hay capacidad de respuesta? Porque la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud Pública en sus áreas, sobre todo, y en los hospitales, está en 40 al 60% de utilidad y de efectividad. Eso significaría ser irresponsables, mandar a la gente a retornar, cambiar de semáforo, para que en una pretendida o posibilidad de repunte de curva, nosotros no tengamos esa capacidad de respuesta para poder salvar vidas. Y a la larga jamás endosaron, a pesar de todos los esfuerzos, el Ministerio no endosa tratamiento. Y miren ustedes que si nosotros consideramos lo que ha hecho el doctor Alemán con relación al tema del municipio, podemos nosotros referir y certificar lo que dijimos desde el principio del mes de marzo, la última semana de marzo y la primera de abril, que había que intervenir la epidemia haciendo diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Ahí están los resultados. Cerca de 3.000 pacientes que verdaderamente no coparon el sistema sanitario y que de alguna manera inclusive hay una cifra significante que necesitó oxígeno y gravedad. Entonces, eso era lo que le decíamos al gobierno. Ahí tenemos la muestra palpable del tema. Doctor Andino, pero usted no siente que las cosas han mejorado, que ya, como, bueno, al menos eso se ha dicho oficialmente, que el Ministerio de Salud sostiene que la demanda ha bajado en 80%, según lo he escuchado decir, y que las cosas, que en este momento el sistema de salud estaría preparado para un rebrote del COVID-19. ¿Usted no está de acuerdo? En absoluto, lo ratifico y lo vuelvo a decir. Yo he enviado notificaciones al ministro personalmente para que cambie la norma, porque esa norma no le permite, inclusive si con la misma norma se puede generar cosas de seguridad para el personal de salud, porque no queremos que vengan precisamente a una forma abrupta.
es necesario hacer pruebas, pues pruebas de tamizaje a los 1.600 trabajadores que fueron contagiados por falta de equipos de protección, por una condición que no estuvo preparado al inicio. Hoy, para retornar a esos trabajadores se necesitan hacer dos tipos de pruebas. Prueba de inmunoglobulina cuantitativa para saber quién es el que tiene inmunidad y prueba de PCR para saber quién se encuentra todavía con la posibilidad de contagio. Eso no está dado en el Ministerio de la provincia del Guaya, en la ciudad de Guayaquil. Por Dios, se lo vengo refiriendo al ministro y verdaderamente aquí hay una cosa en la que no se entiende. No hay capacidad resolutiva. ¿Cómo podemos nosotros decir que sí hay camas, hay lugares, pero esto no significa que son operativas porque el talento humano todavía está fuera? Entonces no hay capacidad de respuesta y que me lo vengan a decir a mí o lo venga a decir a la población de qué capacidad de respuesta. No, ese es el primer punto que hay que tomar en consideración. Doctor Andino, ¿y qué pasa con esto de las pruebas rezagadas que hoy amanecimos con ayer mejor dicho, con 21.219? ¿Cuál es el problema? No sé si sea específicamente que los laboratorios no se dan abasto, pero hablar de 21.000 pruebas rezagadas es bastante. No sé si eso no permita tampoco saber con precisión cómo están en realidad los números, ¿no? Yo creo que es la visión de gestión, porque el ministerio tiene tres elementos que veníamos nosotros refiriendo que debe ser cambiado. El tipo de sistema de salud, porque tenía que haber sido coyunturado. Si hubiéramos tenido un nuevo sistema de salud que lo hemos venido promulgando como Foro Permanente de la Salud, un sistema previsional, donde el artículo 360 de la Constitución te establece tener un sistema público de salud donde se integra el Ministerio, el IES, el ISPOL y el ISPA y otras entidades que reciben presupuesto estatal. Entonces repetiríamos nosotros que hubiéramos tenido una única política asistencial, la misma que no puede darse ahora en el momento actual, porque el ministerio cubre el 60% de la población y el municipio solo alcanza hasta el 7% de la población. Y solamente estamos refiriendo de un solo sector y que debe de ser expandido el otro sector para poder tener la misma intervención. La muestra que ha presentado el doctor Washington Alemán de la mesa técnica es suficiente para decirle al Ecuador entero que lo que pedíamos al inicio para hacer intervención de la epidemia está certificado. Claro. Pero por otro lado, mi querido amigo, tenemos aquí un tema que resulta ser que hay cuatro cantones que tienen influencia de movilidad en la ciudad de Guayaquil: el cantón Daule, el cantón San Borondón, el cantón Durán. En el cantón Guayaquil tienen movilidad, tanto laboral, de integración, etcétera, y son de la misma tendencia partidista. Lo que yo no alcanzo a entender es por qué no se hace una mancomunidad. Y el día de ayer ya el doctor Cañizares ya dice levantamos, pero puedes levantar la parte de lo que es el núcleo de Daule, el cantón Daule como tal, pero el restante, el que está en contacto con Guayaquil, ¿cómo lo puede hacer si Guayaquil todavía no se ha levantado? Ahora, doctor Andino, si no es ahora, si no es mañana, si no es el 24, ¿cuándo considera usted que ya nosotros estamos en condición de paulatinamente ir entrando en esta nueva normalidad? Porque es fácil entender, ¿no, doctor? Y coincidiremos seguramente que no podemos pasar 3 meses más en cuarentena, pues. Yo lo vengo refiriendo, es que esa es la otra parte, de que un terremoto, una guerra o una pandemia provoca hambre. Y el hambre es peor, mucho peor que los efectos que nosotros estamos viviendo. Entonces, definitivamente es que hay que ser ordenado y organizado para la reincorporación de esto. Podríamos hacerlo la próxima semana, pero si ya estuviéramos dejando de discutir, porque al Cantón Guayaquil y al COE cantonal, que le dan todas las responsabilidades, no le dan la información. Información necesitamos del INSI, del mismo ministro de Salud Pública que utilizó recursos públicos para hacer un estudio poblacional que verdaderamente en doble tamizaje, tanto nasofaringio como inmunoglobulina, tiene unos resultados que no los ha presentado ni lo ha hecho público. Yo le pregunto a ustedes como medio de comunicación, ¿el ministro ha presentado estos resultados? No los conozco. Lo único que han presentado resultados es la encuesta de la alcaldía, pero con esa encuesta es insuficiente tomar una decisión. Y la otra cosa es los laboratorios privados que han hecho miles de pruebas que deben de ser entregadas, y el IES también ha hecho miles de pruebas que deben ser entregadas para poder tomar una resolución real frente a esto. Y la otra cosa es que el COE cantonal debería convocar a las 3 facultades de ciencias médicas que tiene la ciudad de Guayaquil, de las diferentes universidades,
y hacer un gran foro de debate para poder, inclusive, ¿por qué están calladas las universidades? Las universidades están calladas precisamente porque si yo hablo me dejan sin los recursos económicos, sin las condiciones de partida, o porque de repente no me van a dejar operar. Tenemos que hacer de la sociedad guayaquileña una cosa diferente, integrada y verdaderamente efectiva. Nosotros tenemos que retornar organizados, comprendiendo el problema y evitando los que no van a poder salir para nada, son los mayores de 65 años. Y los que tienen que salir con mucho más cuidado son aquellos de 50 para arriba que tienen diabetes e hipertensión. Es decir, doctor, concluyo con una cosa, si es que recibiera la mesa técnica, pues la información pendiente de las pruebas rezagadas, de todo lo que ustedes le han pedido al Ministerio de Salud, ¿usted cree que ordenadamente, a lo mejor, si estuviéramos al día, desde el lunes se podría poco a poco retornar a la nueva normalidad? Pero si ya tenemos nosotros resultados que son más tangibles y las proyecciones más los fallecidos que tiene que dar el registro civil en forma estratificada, podemos hacer una estratificación de riesgo, una clasificación poblacional, y esta clasificación poblacional llevarnos precisamente a una ordenanza de cómo ingresar. Yo estoy proponiendo, inclusive es el distanciamiento horario en la parte laboral, en la parte productiva, y las empresas tienen que invertir a sí mismos en recursos precisamente de pruebas para poder ellos hacer la territorialización y la norma de seguridad dentro de cada una de las empresas. Ese es el formato. Entonces, definitivo, hay que seguir protegiendo a nuestros ancianos de mayores de 65 años, que esta es la escoleta que todavía queda y quedará. La han estado protegiendo bien, pero verdaderamente creo que ahora se han soltado un poco las amarras y nuestros viejitos están cayendo también con problemas serios. Entonces, además, toda la condición real, ¿qué es lo que necesita Guayaquil y el Ecuador entero? Comunicar, educar, informar, precisamente para poder tener un orden, una organización y un parámetro real de evitar más enfermos graves y muertos. Muchas gracias, doctor Francisco Andino. Él es miembro de la mesa técnica, fue ministro de Salud y nos ha dado unos minutos de su tiempo para expresar sus sugerencias sobre todo. Bueno, esto de dividir los horarios, de trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en diferentes turnos, es una buena idea, pero con todo estamos viendo que lo que se aduce en Guayaquil, perdón, no lo tomen a mal, aducir no es una palabra que pretende ofender, ¿no? Lo que aduce la mesa técnica es que no recibe información. Si la recibiera, dicen, ya se podría hablar desde el día lunes de empezar a reanudar paulatinamente las actividades. Pero si no hay información precisa y puntual, es por eso que todavía estamos trabajando en Guayaquil solo con el trabajo con lo que ha hecho el COE cantonal y en el resto del país con lo que ha hecho el Ministerio de Salud. Y bueno, y en fin, no hay un cruce de información, para ponerlo de otra manera. No hay el cruce de información y mientras tanto, aquí vamos ya para ¿cuántos días, Esperancita? ¿Cuántos días tenemos ya? 62 días de la emergencia, ¿no? Y 50 y no sé cuántos días y acá seguimos. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir? Dios averigua menos y perdona.